¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Es la pregunta que mucha gente se hace. Ellos dicen, si lo puedo ver por televisión, si la puedo escuchar por la radio. Entonces, ¿para qué tengo que ir al templo? Si como quiera Dios está en todas partes y Él me oye. Así que aquí está la respuesta. ¿Por qué tenemos que ir al templo, que ir a la iglesia? Esto dice la Biblia. Saludos, bienvenido a su programa, Esto dice la Biblia. Les saluda su hermano y amigo Pepe Luis Pedraza, dándole la bienvenida a esta presentación del día de hoy. Hay una pregunta que mucha gente se hace. A mí me la han preguntado muchas veces y yo estoy seguro que a muchos de ustedes también se la han preguntado. Y la pregunta es, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Aunque sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios, que en el lugar que están hablando es el templo, pero ya el nombre del templo lo han dado a conocer mucho con el nombre de la iglesia. Y la pregunta es siempre la misma. ¿Por qué? ¿Para qué? Les voy a narrar una historia que tal vez le pueda ayudar un poquito a saber. Este hombre, una persona que siempre iba a la iglesia, escribió una carta al editor de un periódico quejándose de que no tenía ningún sentido ir a la iglesia todos los domingos. Decía la carta: he ido a la iglesia durante 30 años. En ese tiempo he escuchado algo así como unos 3,000 sermones, pero les aseguro que no puedo recordar ni uno solo de ellos. Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo y los predicadores están perdiendo su tiempo dando sermones. Para el deleite del editor, esto empezó una verdadera controversia en la columna de su periódico, que se titulaba Cartas al Editor. Esto continuó durante semanas hasta que alguien escribió esta nota al editor. La nota decía así: he estado casado por 30 años. Durante ese tiempo, mi esposa me ha cocinado unas 32,000 comidas, pero les aseguro que no puedo recordar el menú entero de todas esas comidas. Pero sé una cosa: esas comidas me nutrieron y me dieron la fuerza necesaria para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera dado todas esas comidas, estaría físicamente muerto hoy. Igualmente, si no hubiera ido a la iglesia para nutrirme, estaría espiritualmente muerto hoy. Esta historia habla muy claro acerca de una necesidad de tener que llegar a la iglesia para el alimento espiritual. Ahora, vamos a través de la palabra, porque todo lo que hablamos aquí es con la palabra, lo que dice la Biblia, no lo que dice el hombre. Dice la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 84, versículos del 1 al 4, dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Fíjense en qué salmo más hermoso nos trae David, declarando lo hermoso, lo grande, lo maravilloso que se siente estar en la casa del Señor. Y ahí no se detiene. Fíjense lo que él continúa escribiendo en ese mismo Salmo 84, en el versículo 10. Él dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Fíjense lo que David nos declara aquí,
que él preferiría, aunque sea un día por lo menos. No, él no dice que dentro de la casa de Dios. Él dice que en los atrios, alrededor de la casa de Dios. Porque aún por lo menos a su alrededor, él tiene la esperanza y la fe de recibir, de sentir su presencia. Y él preferiría eso que estar 1000 días fuera de los atrios. Sin embargo, hoy día mucha gente piensa lo contrario. Ellos preferirían estar no 1000 días, toda una vida fuera de los atrios de Dios y ni un día acercarse y estar en los atrios de la casa del Señor. Pero miren qué ironía, hermanos. Hay gente que a ellos les gusta ir al cine y allá se sientan a ver una película de 3 y 4 horas. Y a veces la película, todo el comienzo es repetitivo. Una película de 3 o 4 horas que en términos de 2 o 3 meses ya la tienen en la casa, la pueden ver digitalmente, en sus televisores, en sus computadoras, en sus celulares, en varios formatos que lo quisieran ver. Y la pueden ver todas las veces que ellos quieran. Sin embargo, los invita a la casa del Señor. Ellos no pueden estar 1 hora, y mucho menos 2, en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios, la cual no se va a repetir, la cual ellos no van a tener luego en todos los formatos. Prefieren ellos la película que se repite a la palabra de Dios que no se repite. Y ellos por eso prefieren mejor no llegar a la casa de Dios. Ahora, todavía estamos hablando de la pregunta, el por qué tenemos que ir a la iglesia. Hay gente que piensa, yo no tengo la necesidad de ir a la iglesia. Porque miren, Dios está en todas partes y Dios lo ve todo. Y cuando yo oro, pues yo estoy ahí con Él y Él me tiene con Él. ¿Y para qué entonces tengo que llegar yo a la iglesia? Tienen razón. Dios está en todas partes, pero Él no se manifiesta en todas partes. Dios lo ve todo, pero Él no se deja sentir en todo. Aunque Él esté en el lugar que tú estés, no quiere decir que Él va a dejarse sentir su presencia en ese lugar. Porque Dios tiene los lugares en donde se ha de manifestar y en donde se ha de dejar sentir. A menos que usted esté enfermo. Si usted está enfermo, desde luego que no puede llegar a la casa del Señor. Entonces, para eso está la bendición de los beneficios de poder verlo por la televisión, por la internet, de poder escucharlo por la radio o por la misma internet. Si usted está enfermo, si no puede llegar, eso está muy bien. Ahora, aunque usted esté enfermo, yo le aseguro que usted necesita comer, porque usted necesita alimentar su cuerpo. Por eso es que la gente cocina, por eso es que van a restaurantes, porque necesitan alimentar el cuerpo. Pues déjenme decirle que el espíritu también necesita ser alimentado. Y usted me podrá decir, bueno, yo cuando lo veo por la internet, pues cuando lo escucho por la radio, yo estoy alimentando mi espíritu. Pues entonces, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted tenga hambre, que usted está desesperado porque quiere comerse algo muy delicioso, pues haga esto. Prenda la televisión o la internet. Espere a que llegue el anuncio del restaurante favorito que usted desea. Y cuando vea todo ese manjar en el anuncio, aliméntese con él. Es una buena idea. Porque si usted cree que usted se puede alimentar con lo que hay en la televisión, con lo que hay en la radio, con lo que hay en la internet, pues entonces también aliméntese
Cada vez que usted ve la comida en la televisión, aliméntese para que vea que no es lo mismo. No es lo mismo tenerlo de frente y cerca que solamente verlo y escucharlo. Asimismo es el Espíritu. El Espíritu necesita, anhela llegar a la casa del Señor, porque aunque usted escuche los mensajes por la internet, aunque la escuche por la radio, siempre ese Espíritu va a anhelar algo más. Y como único el Espíritu va a tener esa saciedad, es llegando al templo. Porque usted se va a dar cuenta que es muy diferente. A ustedes le podrán contar los más grandes servicios a Dios, las más grandes maravillas que Dios haya hecho. Pero si usted no está en ese lugar, usted jamás podrá sentir las maravillas que Dios hace. No es lo mismo que se lo cuenten a que usted esté allí. No es lo mismo. Fíjense en que la gente que ve deporte, ustedes los ven en las casas, ellos están desesperados, están viendo su equipo jugar, están viendo sea ganar, lo que sea. La emoción de ellos es tan grande que el deseo de ellos es estar allí, en aquel lugar. Estar en ese parque, gozándose junto con toda aquella gente. Es el deseo de ellos de llegar allí. Así también debe ser cuando tú ves los servicios para el Señor en la televisión, en la internet, o cuando lo escuches en la radio. Ese anhelo tuyo debe decir: ay, yo quisiera estar allí con ellos, yo quisiera llegar allí, yo me quisiera gozar con esa gente ahí. Así debe ser tu anhelo para llegar a la casa de Dios. Y esa es la importancia. Fíjense lo que dice la palabra acerca del por qué debemos llegar al templo, de por qué tenemos que llegar a la iglesia. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Nosotros sabemos que el día del Señor está cerca, el día que Él ha de venir a buscar a su pueblo. Y la palabra nos exhorta aquí en Hebreos que no nos dejemos de congregar, que no nos apartemos del lugar de Dios. Y mucho menos cuando veamos que el día ese que tanto anhelamos y esperamos se acerca. Porque ese día está a la puerta. Podemos ver la guerra, todas las cosas que están ocurriendo en este mundo son señales que ya pronto la iglesia de Dios va a partir de este lugar. Por eso, mire, hermano, la palabra es bien clara referente al llegar a la casa de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, allí podemos ver cómo habían unos 120, tal vez habían más, tal vez habían menos. Pero mucha gente que estuvieron allí en el aposento alto se siguieron yendo del lugar. Ellos se fueron del lugar esperando la llenura del Espíritu Santo. Se fueron. Sin embargo, allí quedaron como unos 120 que fueron los únicos que pudieron recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque estuvieron allí presentes en aquel lugar. Y es que en la casa de Dios se siente cosa diferente. En la casa de Dios es donde se siente con más claridad la presencia de Dios, donde la palabra de Dios te resuena el oído mucho más diferente que cuando la escuchas por internet o por la radio, donde cualquier cosa alrededor te distrae y tal vez no escuchas todo lo que el Señor está tratando de decirte. Miren lo que dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, los versículos 44 al 47. Esto es para compartir con Dios y con los hermanos. Veamos una de las razones
por la cual debemos llegar al templo. Dice la palabra ahí en Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Ay, qué cosa hermosa! Cómo se reunían, todos los días se reunían. Hay gente que tienen una iglesia cerca de su casa. No les interesa llegar a ese lugar. Y dime tú, si tú no eres digno de reunirte con los santos de Dios aquí en la tierra, ¿cómo piensas que Dios va a permitir que te reúnas con los santos allá arriba en los cielos? Piénsalo. Piénsalo. ¿Crees que eres digno de reunirte con los hijos de Dios allá arriba cuando no quieres ni siquiera entrar a la casa de Dios? Fíjense lo que dijo Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos congregamos, en medio de esa congregación, allí está Dios. ¿Por qué más debo ir a la iglesia? Miren lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15 y 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, hablando del templo de Dios. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Allí estará Dios, en su casa, en la casa que Él quiere que tú y yo estemos. Allí estará el Señor. Allí estará escuchándonos, allí estará hablándonos, allí estará consolándonos, allí estará dándonos la paz y la calma que nosotros necesitemos. Por eso es importante llegar a la casa de Dios. ¿Qué otro versículo en la Biblia nos enseña la importancia de llegar a la casa de Dios? Busquemos la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 27. El versículo 4 dice así: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué debemos llegar a la iglesia? Para ver la hermosura de Dios, para sentir su presencia, porque nunca la vas a sentir igual en tu casa como la sientes en el templo de Dios. Sí, en tu casa lo puedes sentir porque Dios estará ahí contigo. Cuando tú oras, cuando tú clamas, tú lo puedes sentir en tu casa. Pero es bueno e importante llegar a la casa de Dios, para que ahí escuche su palabra, para que ahí sienta su presencia de manera bien diferente, bien especial. Y no solo tú, sino que verás que los que están a tu alrededor también la están sintiendo. Y ahí tu fe se aumentará y te sentirás como que estás en la casa de un rey. Es importante llegar a la iglesia.
es importante llegar a su templo para que escuche la palabra, para que sienta su presencia. Porque en medio del pueblo que se encuentra allí, allí está Dios con ellos. Te hago una pregunta. ¿Pero piensas que estar en la iglesia te asegura la salvación? Eso lo dejaremos para el próximo estudio. Mientras tanto, te digo que te congregues. Busca la presencia de Dios en su templo para que contemples su hermosura. Espero que este estudio haya sido de tu agrado. Y si te gustó el estudio, te pido que le des like para que YouTube lo siga repartiendo. Y también te pido, ¿verdad?, que si te puedes suscribir a este canal, así YouTube te dejará saber cada vez que ponemos estos estudios. Estos estudios son para que te toquen el alma, para que te enseñen verdaderamente lo que dice la palabra y no lo que dicen los hombres. Por eso cada estudio será con la palabra de Dios. Así que gracias por estar con nosotros. Este es tu amigo y hermano Pepe Luis Pedraza en Esto Dice la Biblia. Que el Señor les bendiga.